El zumbido metálico del elevador se había convertido en mi banda sonora de meditación durante los últimos 3 años. La suite ejecutiva del piso 42, donde el horizonte de Ciudad de México se pegaba a los ventanales de piso a techo como si intentara entrar. Había aprendido a leer el estado de ánimo de la ciudad a través de esas ventanas. Gris significaba lluvia. Dorado significaba que Marco estaba cerrando un trato. Rojo significaba que alguien estaba a punto de perder todo lo que poseía. Hoy la luz era ámbar. Territorio peligroso. Mis dedos volaron sobre el teclado, conciliando la logística de mañana para la adquisición de Singapur. Marco Torres no aceptaba excusas, solo soluciones. 3 años como su asistente ejecutiva me habían enseñado a anticipar problemas con 6 movimientos de anticipación, como en el ajedrez, pero con investigaciones federales y rutas de contrabando internacionales disfrazadas de manifiestos de envío legítimos. No hacía preguntas sobre las discrepancias que notaba en los documentos. Solo me aseguraba de que los números coincidieran perfectamente, las coartadas fueran herméticas y el calendario de Marco nunca lo mostrara cerca del crimen real. La oficina olía a cuero y café caro, con matices de sándalo del perfume que usaba Marco, que probablemente costaba más que los pagos de coche de la mayoría de la gente. Había dejado de comparar su mundo con el mío hace unos 2 años. Ejercicio inútil. Mejor concentrarse en lo que podía controlar. Horarios, control de daños y la cuidadosa arquitectura de la distancia profesional. Mi teléfono vibró. Línea personal. Miré la hora, 6:47 p.m. Marco se había ido a una reunión en el centro hace una hora. El piso estaba vacío excepto por Miguel de seguridad y quizás alguien de contabilidad 2 pisos abajo. Contesté sin revisar el identificador de llamadas. Hola, Lara. Finalmente, ya no contestas, Javier. La voz de mi exnovio golpeó como agua fría. Habíamos salido durante 8 meses hace 2 años. Él quería compromiso. Yo quería no salir con alguien que pensara que la ambición en una mujer era intimidante. La ruptura había sido civilizada. Sus continuos intentos de reconexión lo eran menos. He estado ocupada, Javier. ¿Qué necesitas? ¿Necesitar? ¿No puedo simplemente llamar solo para ver cómo estás? Me recosté en mi silla ergonómica, la que Marco había pedido después de notar que me había estado frotando la espalda baja durante una sesión de revisión de contrato de 14 horas. Puedes, lo hiciste, estoy bien. ¿Había algo más? Siempre eres tan fría ahora. Su voz tenía ese tono de cachorro herido que solía hacerme sentir culpable. Ahora solo me cansaba. Ese trabajo te cambió. Solía ser cálida, espontánea. Solía estar en la quiebra y desesperada por la validación de hombres que no podían manejar que soy más inteligente que ellos. Las palabras salieron más mordaces de lo que pretendía, pero no me retracté. 3 años viendo a Marco desmantelar corporaciones multimillonarias antes del almuerzo habían recalibrado mi tolerancia a la mediocridad. Mira, a esto me refiero. Te has vuelto dura, como si hubieras olvidado cómo sentir algo. Puse los ojos en blanco ante mi reflejo en la ventana oscurecida. Javier, estoy en el trabajo. Si llamaste para psicoanalizar mi disponibilidad emocional, tendré que facturarte a mi tarifa por hora. Estoy tratando de acercarme, cariño. ¿A quién llamas cariño? Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, goteando con el tipo de diversión ácida que usualmente reservaba para abogados incompetentes que intentaban intimidar a Marco. El apodo se sentía presuntuoso, íntimo de una manera que nunca habíamos sido, como si estuviera reclamando un territorio que nunca poseyó. Silencio del otro lado. Luego Javier se aclaró la garganta. Es solo una expresión. Es un mal hábito. No soy tu cariño. No soy el cariño de nadie. Soy una mujer de 24 años con una carrera y cero interés en revisar una relación que terminó porque no podías manejar salir con alguien con ambición. Escuché movimiento detrás de mí, el sutil desplazamiento de aire que significaba que alguien había entrado en la suite ejecutiva sin anunciarse. Mi espalda se enderezó automáticamente, las máscaras profesionales deslizándose en su lugar, incluso antes de que me diera la vuelta. Marco estaba parado en el umbral de su oficina privada,
completamente inmóvil. Vestía pantalones grises y una camisa blanca de vestir con las mangas remangadas hasta los codos. La corbata desechada en algún lugar entre la entrada del edificio y aquí. Cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de la hora tardía. Sus ojos, ese tono particular de café que podía congelar o quemar dependiendo de su estado de ánimo, estaban fijos en mí con una intensidad que hizo que mi pulso se acelerara. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Tengo que irme, dije al teléfono, sin apartar la mirada de Marco. No vuelvas a llamar a este número, Javier. Lo digo en serio. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, dejando mi teléfono boca abajo sobre el escritorio con calma deliberada. Marco no se había movido, no había parpadeado. El silencio se estiró entre nosotros como un cable demasiado tenso. Señor Torres, mi voz salió firme, profesional. No lo escuché regresar. Los contratos de Singapur están listos para su revisión y he programado la reunión informativa de la mañana para las 7 a.m. en lugar de las 8 para tener en cuenta la diferencia horaria con... ¿Quién era? Su voz era suave, peligrosamente suave. El tono que usaba cuando alguien había cometido un error muy caro y estaba decidiendo si destruirlos rápidamente o lentamente. Llamada personal. Me disculpo por tomarla durante las horas de trabajo, aunque técnicamente ya son pasadas las 6 y no estoy en horario de oficina. No pedí una disculpa. Se adentró más en la oficina principal, con las manos en los bolsillos, la postura relajada de una manera que de alguna manera lo hacía más amenazador. Pregunté quién era. Lo miré directamente. 3 años me habían enseñado que apartar la mirada se interpretaba como debilidad. Nadie importante. Lo suficientemente importante como para llamarte cariño. La palabra sonó mal en su boca, como si estuviera probando algo desagradable. Lo suficientemente importante como para tener tu número personal. Un exnovio que no entiende el concepto de límites. Me volví a mi computadora, abriendo los archivos de Singapur. No volverá a pasar. Bloquearé su número. Marco se acercó a mi escritorio lo suficiente como para que pudiera oler su colonia de sándalo y ver la ligera barba incipiente a lo largo de su mandíbula, que significaba que había estado trabajando desde antes del amanecer. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? La pregunta me sorprendió. Marco Torres no preguntaba sobre vidas personales. Prestaba atención a la competencia, la lealtad y la discreción. Todo lo demás era irrelevante. 8 meses hace 2 años. Terminó amistosamente hasta hace unos 6 meses, cuando decidió que habíamos cometido un error al romper. He estado ignorando sus intentos de reconexión. Hoy fui menos educada al respecto. Noté que algo parpadeó en su expresión, casi diversión, pero más oscura. Tienes una lengua afilada cuando no estás siendo profesional. Solo cuando alguien se lo merece. Abrí el resumen del contrato. El trato de Singapur se cierra en 48 horas. El departamento legal marcó la cláusula 17 sobre la jurisdicción de arbitraje. Me tomé la libertad de investigar precedentes de casos en derecho marítimo internacional y redacté 3 frases alternativas que protegen nuestros intereses sin activar sus preocupaciones regulatorias. Lo observé procesar el cambio de tema. La mayoría de la gente habría insistido, exigido más respuestas sobre la llamada telefónica. Marco me estudió por un largo momento, luego desvió su atención a la pantalla. Muéstrame. Durante los siguientes 30 minutos, trabajamos en los contratos como si la llamada telefónica nunca hubiera ocurrido. Marco hizo preguntas precisas, probando mi comprensión del marco legal. Aprendí temprano que valoraba la competencia por encima del ego. Si podía defender mi razonamiento, me escucharía. Si no podía, desmantelaría mi argumento y me enseñaría a hacerlo mejor. Esa era una de las cosas que más respetaba de él. Nunca me subestimaba por ser joven o mujer. Me exigía más que nadie y de alguna manera me hacía querer estar a la altura del desafío. Esta cláusula señaló una subsección que había resaltado. ¿Por qué reestructuraste el plan de pagos? Su inversor principal tiene exposición a rutas marítimas que se superponen con nuestras operaciones en el sudeste asiático. Si mantenemos pagos anuales, estamos sujetos durante 3 años.
Las cuotas trimestrales nos dan flexibilidad para salir después del primer año si la cartera de su inversor se vuelve inestable. Además, saqué un documento secundario. Mejora nuestro flujo de caja y nos permite detectar problemas financieros más rápido. Se apoyó en mi escritorio, con los brazos cruzados, observándome con esa inquietante concentración. ¿Investigaste la cartera de sus inversores? Investigo todo lo que pueda afectar su negocio, señor Torres. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es gestionar mi horario y manejar la correspondencia. Mi trabajo es asegurarme de que no se meta en situaciones a ciegas. Lo miré fijamente. Ya sea un conflicto de horario o una responsabilidad oculta en una adquisición de 9 cifras, me contrató para notar patrones. Y los noto. La comisura de su boca se elevó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero se acercaba. Sí lo haces. El reconocimiento se sintió significativo de una manera que no podía nombrar. Marco no elogiaba fácilmente. El reconocimiento de él se ganaba a través de meses de demostrar ser indispensable. Implementa tus recomendaciones. Se enderezó de la mesa. Programa la llamada con Singapur para mañana a las 6 a.m. Quiero que estés presente. Por supuesto. ¿Algo más? Él se quedó en silencio por un momento, estudiándome con una expresión que no pude leer. ¿Este exnovio va a ser un problema? La pregunta me tomó desprevenida. No, lo manejé. Sonabas enojada, no asustada, no incómoda, enojada. Su tono era contemplativo, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Él te lastimó. No fue una pregunta. Consideré mentir, mantener la distancia profesional, pero algo en la postura de Marco, la forma en que me miraba con total atención, hizo que la honestidad se sintiera más segura que la evasión. No me lastimó, me decepcionó. Elegí mis palabras con cuidado. Él quería que yo fuera más pequeña, más callada, más conveniente. Cuando me negué, decidió que yo era el problema. Ahora ha reescrito la historia para presentarse como la víctima de mi ambición. La comprensión parpadeó en el rostro de Marco. Hombres como esos son peligrosos, no porque sean violentos, sino porque envenenan todo lo que tocan con su insuficiencia. La observación fue aguda, precisa y completamente inesperada de un hombre que nunca antes había mostrado interés en mi vida personal. Puedo manejar a Javier, dije en voz baja. He manejado cosas peores. Lo sé. Marco se dirigió a su oficina privada, luego se detuvo en el umbral. Pero si escala, dímelo de inmediato. Fue una orden, no una petición. Debería haberme irritado la presunción, la implicación de que necesitaba protección. En cambio, sentí algo cálido instalarse en mi pecho. Confianza, quizás, o el comienzo de ella. Entendido, señor Torres. Asintió una vez y desapareció en su oficina, la puerta cerrándose con un suave clic. Me senté en el silencio repentino, mirando los contratos en mi pantalla sin verlos. Algo había cambiado en los últimos 30 minutos. Algo sutil pero fundamental. Marco Torres me había oído rechazar la presunción de alguien, había escuchado mi enojo y en lugar de descartarlo como emocional o poco profesional, lo había reconocido como justificado. Más que eso, había ofrecido protección sin exigir sumisión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carmen, mi amiga de la universidad que ahora trabajaba en derecho corporativo al otro lado de la ciudad. Copas esta noche, suenas estresada. Sonreí a pesar de mí misma. Carmen podía leer mi estado de ánimo a través de mensajes de texto, una habilidad que había salvado mi cordura más veces de las que podía contar. Pendiente. Todavía en la oficina. Te explico luego. Su respuesta fue inmediata. Tu jefe sigue sin entender las leyes laborales. Dile a Marco Torres que lo demandaré por violaciones laborales. Me reí en voz baja, el sonido resonando en la suite vacía. Si Carmen supiera lo complicada que era mi relación con mi jefe. Profesional, ciertamente, respetuosa, usualmente, pero últimamente algo más se había estado infiltrando en nuestras interacciones. Una tensión que no podía nombrar, construida a partir de 3 años de noches largas, decisiones de alto riesgo
y el tipo de confianza que solo proviene de ver a alguien navegar situaciones imposibles con gracia. El intercomunicador de mi escritorio chisporroteó. Lara. Presioné el botón de respuesta. Sí, señor Torres. Mañana por la mañana. Ven a las 6 en lugar de las 7. Quiero revisar la estrategia de Singapur antes de la llamada. Por supuesto. ¿Hay algo específico que quiera que prepare? Una pausa. Solo prepárate para defender tus recomendaciones. Voy a probar cada suposición. Sonreí al desafío en su voz. No esperaría menos. El intercomunicador se desconectó. Recogí mis cosas, apagué mi computadora y me dirigí al elevador. La luz ámbar de antes se había vuelto roja, pintando la ciudad en tonos de advertencia y posibilidad. Mientras el elevador descendía, repasé la conversación con Javier en mi mente. El momento en que dije, ¿a quién llamas cariño? Con ese agudo borde de desprecio. El momento en que levanté la vista y encontré a Marco observándome con una expresión que aún no podía descifrar. Algo me dijo que esa llamada telefónica había cambiado más que solo mi relación con mi ex. Había alterado algo entre el hombre que había sido mi jefe durante 3 años y yo. El hombre que notaba cuando me dolía la espalda, que me empujaba a ser mejor, que ofrecía protección sin pedir nada a cambio. El hombre que me había escuchado defenderme y me había mirado como si estuviera viendo algo nuevo. Salí a la noche de Ciudad de México, el ruido de la ciudad envolviéndome como un caos familiar. La mañana siguiente llegaría temprano. Marco pondría a prueba mi trabajo, desafiaría mis suposiciones, me haría demostrar que merecía la confianza que había depositado en mí. Y por primera vez en 3 años, me pregunté si relación profesional seguía siendo la palabra adecuada para lo que estábamos construyendo. La idea debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como el comienzo de algo para lo que aún no tenía nombre. La llamada de Singapur fue impecable. Marco me había interrogado durante 45 minutos antes, probando cada cláusula, cada contingencia, cada debilidad potencial en mi análisis. Cuando nos conectamos con el equipo de adquisición a las 6 a.m., podía recitar precedentes de arbitraje marítimo dormida. Él asintió una vez cuando terminé de presentar el plan de pagos reestructurado. De Marco Torres, ese único asentimiento equivalía a una ovación de pie. Ahora, 3 días después, comenzaba a notar cosas que hacían que mi cuidadosamente mantenida distancia profesional se sintiera menos segura. Marco siempre había estado presente en la oficina. Construyó un imperio a través de una atención obsesiva al detalle, pero esto era diferente. Aparecía en la suite principal con más frecuencia, haciendo preguntas sobre proyectos que normalmente manejaría por correo electrónico. Se quedaba más tarde, trabajando desde su escritorio, en lugar de desaparecer en el apartamento de lujo que mantenía 12 pisos por encima de nosotros. Y me observaba, no de forma obvia, no de forma inapropiada, sino con la misma intensidad concentrada que usualmente reservaba para negociaciones hostiles. Fingía no darme cuenta. Darme cuenta significaba reconocer, y reconocer significaba confrontar algo que no estaba lista para nombrar. Carmen me acompañó a almorzar el jueves, sus agudos ojos catalogando mi apariencia en el momento en que me deslicé en la cabina de nuestro café habitual. Te ves cansada. Siempre estoy cansada. Viene con el trabajo. Acepté el café que ella ya había pedido para mí. Negro, sin azúcar, la forma en que había aprendido a tomarlo durante las noches de estudio en la universidad. Te ves cansada y estresada, no solo agotada. ¿Qué está pasando? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Torres está haciendo un... Porque en serio lo que dije sobre demandarlo. Sonreí a pesar de mí misma. Carmen era 1,50 m de justa furia legal, siempre lista para usar su título de abogada en nombre de las personas que amaba. No está siendo un... Está siendo... no sé, presente. ¿Presente? ¿Qué significa eso? Luché por verbalizar el cambio. ¿Sabes cómo opera normalmente? Todo por correo electrónico o directivas breves en persona. Muy eficiente, muy distante. Últimamente ha estado más en la oficina principal,
preguntando mi opinión sobre cosas que no son estrictamente mi trabajo, quedándose hasta tarde. Las cejas de Carmen se alzaron. Lara, por favor, dime que no estás desarrollando sentimientos por tu aterrador jefe mafioso. Él no es un jefe mafioso, es un... Me detuve porque ambas sabíamos exactamente lo que era Marco Torres. Y no estoy desarrollando sentimientos. Estoy observando un cambio en los patrones de comportamiento. Claro, observacionalmente. Tomó un sorbo de su café con leche, estudiándome. ¿Qué pasó para desencadenar este cambio? Le conté sobre la llamada telefónica con Javier, omitiendo la parte donde Marco la había escuchado. Ahora sentada frente a mi amiga más antigua, no pude mantener la omisión. Él me escuchó regañar a Javier la noche en que llamó. Tracé el borde de mi taza de café. Marco regresó a la oficina inesperadamente. No sabía que estaba allí hasta después de que básicamente pulverizara a mi ex por llamarme cariño. La expresión de Carmen pasó de preocupación a fascinación. ¿Y luego qué? Y luego Marco preguntó con quién estaba hablando. Se mantuvo muy en silencio cuando mencioné a un exnovio. Me dijo que le informara si Javier se convertía en un problema. Santo cielo. Carmen se recostó, procesando. Torres se ofreció a encargarse de tu ex. Eso no es un comportamiento normal de jefe, Lara. Eso es comportamiento posesivo. Es protector, no posesivo. Hay una diferencia. La hay con un hombre como él. Mantuvo la voz baja, consciente de que el distrito de negocios de Ciudad de México era un mundo pequeño. Marco Torres no hace nada sin calcular el análisis costo-beneficio. Si está ofreciendo protección, está estableciendo propiedad. La palabra hizo que mi estómago se contrajera. No soy un territorio que deba ser reclamado. Lo sé. ¿Lo sabe él? No tuve respuesta. Los últimos 3 años se habían construido sobre límites claros. Empleador y empleada, estratega y ejecutiva, poder y competencia coexistiendo en esferas separadas. Si esos límites estaban cambiando, necesitaba entender por qué antes de decidir si reforzarlos o dejarlos disolverse. Solo ten cuidado, dijo Carmen suavemente. Hombres como Torres no muestran interés sin razón. Y cuando quieren algo, no piden permiso. Reorganizan el mundo hasta que la resistencia se vuelve imposible. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras regresaba a la oficina. El viaje en ascensor al piso 42 se sintió más largo de lo habitual, la anticipación creciendo en mi pecho como electricidad estática antes de una tormenta. Miguel, el jefe de seguridad, me saludó con su habitual asentimiento profesional, pero algo en su expresión era diferente, más vigilante, como si hubiera recibido nuevas instrucciones sobre mi seguridad. Archivé la observación y me dirigí a mi escritorio. La puerta de la oficina de Marco estaba cerrada. Se escuchaban voces a través del aislamiento acústico. Estaba en una llamada. Abrí la agenda de la tarde. Revisión de contrato a las 2 TON. Conferencia telefónica con el equipo legal a las 4 Boas. Cena de negocios con un inversor potencial a las 7. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Lara Flores. Señora Flores, le habla Javier Ramírez en representación de... La voz era profesional, formal, no la de Javier en absoluto. Mi pulso se aceleró. ¿Quién es? Represento los intereses del señor Ramírez en un asunto personal. Me ha pedido que le comunique que le gustaría reunirse con usted para discutir. Terminé la llamada, con las manos firmes, a pesar de la ira que inundaba mi sistema. Javier había contratado a alguien para contactarme. Escalada disfrazada de profesionalismo. Exactamente el tipo de manipulación que había aprendido a reconocer trabajando para Marco. El intercomunicador chisporroteó antes de que pudiera decidir mi siguiente movimiento. Lara, mi oficina. El tono de Marco era cuidadosamente neutral, lo que significaba que estaba todo menos tranquilo. Tomé mi tableta y crucé a su puerta, llamando 2 veces antes de entrar. Él estaba parado en las ventanas, con las manos en los bolsillos, los hombros tensos debajo de la costosa tela de su chaqueta. Cierra la puerta. Obedecí, quedándome cerca de la entrada. ¿Todo está bien con la llamada legal? ¿Puedo reprogramar si...
Alguien acaba de intentar contactarte desde un número desconocido. No era una pregunta, una afirmación de un hecho que confirmó mi sospecha. A Miguel le habían instruido que monitoreara mis llamadas. ¿Cómo lo supiste? Marco se volvió para mirarme con la expresión ilegible. Tenía tu línea de oficina marcada para actividad inusual después de que mencionaste que tu ex podría ser persistente. Protocolo de seguridad estándar. El protocolo estándar es monitorear las amenazas externas a la empresa, no mis llamadas telefónicas personales. Mantener mi voz nivelada a pesar de la intrusión. Estás rastreando mis comunicaciones. Estoy protegiendo mis intereses. Su mirada era firme, sin disculpas. Tienes acceso a información que podría desmantelar todo lo que he construido. Eso te hace valiosa. Eso te hace vulnerable. Eso te convierte en mi responsabilidad. El lenguaje posesivo del que Carmen me había advertido, envuelto en una lógica que no podía descartar por completo. Marco tenía razón. Sabía cosas que los fiscales federales matarían por saber. Mi seguridad estaba conectada a su seguridad, pero eso no explicaba la intensidad en su voz cuando decía mi responsabilidad. La llamada fue de alguien que decía representar a Javier. Dije, eligiendo la transparencia sobre la indignación. Tono profesional, lenguaje formal, pidiendo programar una reunión en su nombre. La terminé de inmediato. La mandíbula de Marco se tensó casi imperceptiblemente. Contrató a alguien para evitar tu rechazo. Eso no es persistencia, Lara. Eso es estrategia. Lo sé, procesé su manual de juego hace 2 años. Hace que otras personas libren sus batallas para que él pueda mantener la imagen de buen tipo. Me adentré más en la oficina, dejando mi tableta sobre su escritorio. Puedo manejar esto. Es manipulación, no violencia. La manipulación es una forma de violencia. La voz de Marco bajó, se volvió más peligrosa. Solo que es más lenta. Y los hombres que contratan intermediarios para acorralar a mujeres que los han rechazado no se detienen hasta que los detienen. La protectora en su tono era inconfundible ahora, ya no oculta detrás de la justificación profesional. Debía haberla encontrado abrumadora, controladora. En cambio, sentí algo completamente diferente. La cálida certeza de que alguien poderoso estaba eligiendo usar ese poder a mi favor, no en mi contra. ¿Qué sugiere? Pregunté en voz baja. Marco me estudió por un largo momento, algo calculador moviéndose detrás de sus ojos. ¿Cómo te sentirías si asistieras a la cena de inversores de mañana por la noche conmigo como mi invitada, no como mi asistente? La propuesta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no pude entender por completo. ¿Quieres que finja ser tu cita para espantar a Javier? Quiero que seas visible a mi lado en un contexto que haga tu indisponibilidad inequívoca. Se acercó, deteniéndose justo dentro de mi espacio personal. Hombres como tu ex responden a una cosa: la demostración de que estás bajo la protección de otra persona, alguien a quien no pueden desafiar. Eso es arcaico y posesivo y... Me detuve porque también era práctico y probablemente funcionaría. Y efectivo. Sí, no hay disculpa en su tono. ¿Eso es un problema? Debería haber dicho que sí. Debería haber insistido en manejar a Javier yo misma. Mantener los límites profesionales que habían mantenido mi vida compartimentada y segura durante 3 años. En cambio, me oí decir, ¿qué debo ponerme? Algo parpadeó en la expresión de Marco. Satisfacción, quizás. Alivio. Algo que deje claro que no estás disponible para negociar. Te enviaré opciones a tu apartamento esta noche. Sabes mi dirección. Lo sé todo sobre ti, Lara. Dónde vives, dónde estudiaste, tu orden de café, el hecho de que te ofreces como voluntaria para enseñar educación financiera en el centro comunitario los sábados. Su voz era objetiva, no amenazante. Lo he sabido desde antes de contratarte. Diligencia debida. La revelación debería haberse sentido invasiva. En cambio, se sintió como una confirmación de algo que había sospechado. Marco Torres no hacía nada sin información completa. La cena de inversores, dije, redirigiendo. ¿Cuál es el objetivo real?
más allá de hacer una declaración sobre mi estado de relación. Su boca se curvó ligeramente. El objetivo es asegurar una sociedad con alguien que controla las rutas de envío que necesito para la expansión de Yakarta. El objetivo secundario es asegurarme de que tu exnovio entienda que perseguirte conlleva consecuencias que no le gustarán. ¿Y el objetivo terciario? La sonrisa de Marco se amplió, mostrando los dientes. Ver si eres tan buena leyendo a los depredadores corporativos en persona como analizando en papel. ¿Un desafío? Por supuesto que lo era. Marco nunca ofrecía nada sin poner a prueba si yo estaría a la altura del desafío. Estaré lista, dije, pero elegiré mi propio vestido de entre las opciones que envíes. Y no voy a fingir ser algo que no soy. Si este inversor es importante, necesitas mi análisis real, no que haga de adorno. No esperaría menos. Volvió a su escritorio, despidiéndome con un gesto. Recogida a las 6 p.m. mañana. Miguel nos llevará. Me di la vuelta para irme, luego me detuve en la puerta. Marco. Levantó la vista y me di cuenta de que había usado su nombre de pila sin la formalidad del señor Torres. Su expresión cambió ligeramente, reconociendo la intimidad. Gracias, dije en voz baja, por no hacerme sentir débil por aceptar ayuda. Su mirada sostuvo la mía, intensa e inquebrantable. No eres débil, Lara. Eres estratégica. Hay una diferencia. Asentí y me fui antes de que el momento pudiera profundizarse en algo que no estaba lista para examinar. De vuelta en mi escritorio, saqué el trabajo de la tarde, pero mi mente seguía volviendo a la cena de mañana por la noche, cena con Marco Torres. No como su asistenta, sino como su invitada, como alguien bajo su protección, visible a su lado de una manera que enviaría un mensaje a todos los que miraran. La idea debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como adentrarse en aguas más profundas. Peligroso sí, pero también estimulante de una manera que había estado negando durante más tiempo del que quería admitir. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido, esperando nuestra reunión. Javier le envía sus saludos. Capturé la pantalla del mensaje y se lo envié a Marco con una sola línea. Tu punto sobre la escalada parece preciso. Su respuesta llegó en segundos. Mañana por la noche, prepárate. Borré el mensaje del intermediario de Javier y bloqueé el número. Luego abrí los archivos de la expansión de Yakarta y me perdí en el trabajo, ignorando la anticipación que se acumulaba en mi pecho. Mañana por la noche, los límites volverían a cambiar y esta vez elegía permitírselo. El vestido llegó a las 5 p.m., en una funda de diseñador cuyo nombre reconocí de revistas de moda que no podía permitirme. Lo abrí en mi apartamento, esperando algo abiertamente sexual o deliberadamente ostentoso. El tipo de vestuario que hombres como Marco solían poner a mujeres que querían exhibir. En cambio, encontré un vestido de seda esmeralda, elegante y sobrio, con un escote que sugería, en lugar de revelar, sofisticado sin ser recatado, caro sin gritar su precio. El tipo de vestido que decía que la mujer que lo usaba no necesitaba probar nada porque su presencia era suficiente declaración. Había elegido bien. Maldita sea. Carmen apareció en mi apartamento a las 5:30, armada con maquillaje y opiniones. Todavía no estoy segura de que esto sea buena idea. Señalado. Me puse el vestido dándole la espalda para que me subiera la cremallera. Pero de todas formas va a pasar. Al menos déjame asegurarme de que te ves intimidante. Estudió mi reflejo críticamente. Vas a entrar en una habitación llena de gente que asumirá que eres un adorno. Necesitamos asegurarnos de que se den cuenta de su error rápidamente. A las 6 p.m., parecía alguien que pertenecía al lado de Marco, el cabello recogido en un moño bajo, el maquillaje realzando mis ojos, el vestido moviéndose como agua cuando caminaba. Carmen había añadido el collar de oro de mi abuela, la única cosa cara que poseía, heredado de la mujer que me enseñó que la elegancia se trataba de confianza, no de coste. Miguel llegó exactamente a tiempo. Su profesional asintió con un toque de aprobación. Señorita Flores, se ve muy bien. Gracias, Miguel. Lo seguí hasta el ascensor, con los nervios y la anticipación en pugna en mi pecho. ¿El señor Torres ha mencionado qué esperar esta noche?
Dijo que te manejarías bien. El tono de Miguel era cuidadosamente neutral, y que cualquiera que te subestimara se arrepentiría. El voto de confianza algo en mi pecho. Marco creía que podía navegar su mundo. Ahora solo tenía que demostrar que tenía razón. El coche esperaba a nivel de la calle. No el habitual sedán negro, sino algo más bajo, más elegante, costoso de una manera que atraía miradas. Marco estaba sentado atrás, revisando algo en su tableta, vestido con un traje negro a medida que lo hacía parecer aún más peligroso de lo habitual. Levantó la vista cuando me senté a su lado, y algo en su expresión cambió. No sorpresa exactamente, sino reconocimiento, como si estuviera viendo algo que había sospechado pero que no había confirmado hasta este momento. Te ves increíble. Su voz era baja, genuina, nada de la adulación falsa que había aprendido a esperar de hombres que intentaban impresionar. El vestido es hermoso. Gracias por enviar opciones. Me acomodé en el asiento, ajustando la seda alrededor de mis piernas. Aunque tengo curiosidad por qué elegiste este específicamente. Porque es el único que parecía algo que elegirías para ti misma. Dejó la tableta a un lado. La atención ahora completamente en mí. Quiero que te vean a ti, Lara, no un disfraz que te puse yo. La honestidad me desarmó más de lo que lo habría hecho la manipulación. Háblame de esta noche, los objetivos reales, no la versión censurada. La boca de Marcos se curvó ligeramente, directa como siempre. Se giró para mirarme más de frente. El inversor es Diego Hernández. Él controla las rutas de envío a través del Pacífico que necesito para la expansión de Yakarta. También es tradicional, conservador y responde mejor a la gente que se presenta como estable y asentada. Aparecer con una mujer hermosa e inteligente indica que no soy solo un hombre de negocios despiadado. Soy capaz de una asociación, de compromiso, de construir algo más allá de la ganancia pura. Así que soy un accesorio en tu actuación de humanidad. No había acusación en mi tono, solo observación. Tu prueba de que soy más de lo que la gente asume. Él se acercó, ajustando un mechón de cabello que se había escapado de mi cuidadoso peinado. El gesto fue íntimo, familiar, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y si Diego te menciona a la gente adecuada, la noticia le llega a tu ex de que perseguirte significa cruzarme. 2 objetivos. Una noche. Eficiente. Estudié su rostro, buscando el cálculo que había aprendido a leer en 3 años de trabajar juntos. ¿Qué necesitas de mí específicamente? Más allá de lucir decorativa y desanimar a Javier. Necesito que seas exactamente quien eres. Su mano se apartó de mi cabello, pero permaneció cerca, sin llegar a tocarme. Lee la sala. Dime qué notas sobre las reacciones de Diego, su lenguaje corporal, los momentos en que es genuino versus cuando actúa. Tú ves patrones que yo no veo. Necesito esas ideas. Confianza. Me te estaba dando una responsabilidad real, no solo pidiéndome que sonriera y me quedara en silencio. La realización hizo que algo en mi pecho se expandiera. ¿Y si te contradigo delante de él? Pregunté. ¿Y si mi lectura sugiere que estás cometiendo un error? Entonces me lo dices educadamente, pero directamente. La expresión de Marco era seria. Valoro tu juicio, Lara. Si crees que me equivoco en algo, necesito saberlo. Incluso si, y especialmente si, es en medio de una negociación. El ascensor llegó al restaurante, el piso superior de un edificio en el centro. El tipo de lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y el personal reconocía el poder en el acto. Miguel abrió la puerta del coche y Marco salió primero, extendiendo su mano para ayudarme a bajar. La tomé, el contacto despertando la conciencia en mi brazo. Su mano era cálida, con callos en lugares inesperados. Evidencia de que Marco Torres no siempre había sido el hombre del traje caro, que había construido su imperio con sus propias manos antes de delegar la violencia. El interior del restaurante era todo madera oscura y luces suaves diseñadas para hacer que las conversaciones se sintieran íntimas, incluso en una habitación llena de gente. Diego Hernández esperaba en una mesa de esquina, levantándose cuando nos acercamos.
Era mayor que Marco por una década, cabello plateado entre el oscuro, vestido con un traje que hablaba de dinero antiguo más que de nueva adquisición. Marco, puntual como siempre. La sonrisa de Diego era profesional. Su mirada se desvió hacia mí con curiosidad educada. Y has traído una invitada. ¡Qué delicia! Diego Hernández, te presento a Lara Flores. La mano de Marco se posó en el hueco de mi espalda, posesiva pero no controladora. Lara es mi asistente ejecutiva y más recientemente, alguien cuya compañía encuentro indispensable. Extendí mi mano, mirando directamente a los ojos de Diego. Señor Hernández, es un placer. Marco habla muy bien de su red logística. El apretón de manos de Diego fue firme, evaluador. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace usted como su asistente ejecutiva, además de lucir hermosa? La condescendencia fue sutil, pronunciada con una sonrisa. Sentí que Marco se tensaba ligeramente a mi lado, pero respondí antes de que él pudiera intervenir. Evito que el señor Torres cometa errores costosos. Mi tono fue ligero, agradable, con un toque de acero por debajo. Como por ejemplo, la ruta marítima a través del estrecho de Malaca que su compañía propuso el mes pasado. Hermosa en el papel, pero atraviesa aguas con un 23% más de riesgo de piratería que la alternativa del norte. Las primas de seguro por sí solas habrían anulado cualquier ganancia de eficiencia. La expresión de Diego pasó de condescendiente a genuinamente interesada. ¿Usted revisó nuestra propuesta? Reviso todo lo que cruza el escritorio del señor Torres. La diligencia debida es parte de mi descripción de trabajo. Sonreí tomando el asiento que Marco me había ofrecido. Aunque admito que encuentro la logística fascinante, el derecho marítimo es infinitamente complejo. La cena transcurrió exactamente como Marco había predicho. Diego nos puso a prueba a ambos, haciendo preguntas incisivas sobre la expansión de Yakarta, buscando debilidades en la estrategia de Marco, observando nuestra dinámica para evaluar la autenticidad de nuestra relación. Desempeñé mi papel a la perfección, comprometida pero no dominante, ofreciendo ideas cuando era relevante, leyendo las reacciones de Diego y catalogándolas para un análisis posterior. Cuando Diego hizo un sutil comentario sobre la edad de Marco, lo desvié con una historia sobre cómo Marco había superado a un competidor con el doble de su edad y 3 veces sus recursos. Cuando cuestionó la viabilidad de expandirse a los mercados del sudeste asiático, saqué estadísticas de memoria, demostrando un conocimiento que dejaba claro que no era solo un adorno. Para cuando llegó el postre, Diego se dirigía a mí directamente con tanta frecuencia como a Marco, tratándome como una socia igual en la conversación en lugar de un accesorio. Eres una mujer notable, señorita Flores. El tono de Diego transmitía un respeto genuino. La mayoría de los asistentes que conozco son competentes. Usted es estratégica. Aprendí del mejor. Miré a Marco, permitiendo que el afecto se mostrara en mi expresión, no una actuación. Calidez real nacida de 3 años de observarlo operar. El señor Torres no acepta la mediocridad. Eso eleva el nivel para todos a su alrededor. La mano de Marco encontró la mía debajo de la mesa, apretándola una vez. Gracias, decía el gesto. Eres perfecta. La negociación concluyó con café. Diego aceptó los términos de la asociación que Marco propuso con una modificación. Quería revisiones trimestrales en lugar de anuales para asegurar que la relación se mantuviera mutuamente beneficiosa. Marco había empezado a aceptar cuando hablé en voz baja. Las semestrales podrían ser más prácticas, señor Hernández. Las revisiones trimestrales generarían una importante sobrecarga administrativa para ambas compañías. Las semestrales le dan supervisión sin ahogarnos a ambos en papeleo. Diego consideró esto, luego asintió lentamente. Semestrales. Eso es aceptable. La mano de Marco se apretó brevemente sobre la mía. Esa presión decía, discutiremos esto más tarde. Después de que Diego se fue, Marco y yo permanecimos en la mesa, el restaurante vaciándose a nuestro alrededor. Me estudió a la luz de las velas, con una expresión ilegible. Me contradijiste.
No había enojo en su voz, solo observación. Me dijiste que lo hiciera si creía que estabas cometiendo un error. Las revisiones trimestrales habrían sido excesivas, dado el alcance de la asociación. Diego lo propuso para probar si aceptarías términos desfavorables solo para cerrar el trato. Llamé a su farol. Y tenías razón. Marco hizo una señal para dar la cuenta. Lo leíste perfectamente. ¿Cómo supiste que aceptaría la contraoferta? Lenguaje corporal. Cuando propuso las trimestrales, su mano izquierda se movió ligeramente. Una señal que indica un farol en la mayoría de la gente. Él esperaba una objeción. La semestral era probablemente su objetivo real desde el principio. La sonrisa de Marco fue lenta, genuina, transformando su expresión usualmente controlada en algo más cálido. Sigues sorprendiéndome, Lara Flores. Bien, los asistentes predecibles son fácilmente reemplazables. Me levanté, aceptando mi abrigo del camarero que esperaba. Cumplí el objetivo secundario, haciendo una declaración sobre mi disponibilidad perfectamente. Diego sin duda mencionará esta cena a sus asociados de negocios. Las noticias viajan rápido en nuestros círculos. Marco me ayudó con el abrigo. Sus manos se demoraron en mis hombros. Mañana por la mañana, cualquiera que importe sabrá que estás bajo mi protección. Descendimos al nivel de la calle, donde Miguel esperaba con el coche. El viaje de regreso a mi apartamento fue silencioso, ambos procesando la actuación de la noche. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, Marco me acompañó hasta la puerta, a pesar de la presencia de Miguel. Gracias, dijo en voz baja, por esta noche, por confiar en mí, por ser brillante. Gracias por verme como algo más que una asistente. La admisión llegó más fácil de lo esperado. Durante 3 años he sido competente e invisible. Esta noche me dejaste ser visible. Eso importa. La mano de Marco se acercó, acariciando mi rostro con una suavidad inesperada. Nunca fuiste invisible para mí, Lara. Te he estado observando desde el día en que te contraté, esperando a ver si te darías cuenta de lo extraordinaria que eres. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar por completo. Su pulgar rozó mi pómulo, el contacto enviando calor a través de todo mi sistema. Esto es peligroso, susurré. Lo que estamos construyendo. Lo sé. Su mirada era firme, inquebrantable, pero he terminado de fingir que no lo quiero. Él besó mi frente, un beso casto y contenido, nada comparado con lo que de repente anhelaba, y se echó hacia atrás. Buenas noches, Lara. Mañana volveremos a la distancia profesional, pero esta noche quería que supieras la verdad. Lo observé regresar al coche, observé a Miguel alejarse, y luego entré a mi apartamento con las piernas temblorosas. Carmen me había enviado mensajes de texto 3 veces exigiendo actualizaciones. La ignoré, hundiéndome en mi sofá con el hermoso vestido, aún sintiendo el fantasma de la mano de Marco en mi cara. 3 años de límites cuidadosos, 3 años de distancia profesional. Todo se desmoronaba porque Marco Torres había decidido verme como algo más que su asistente. Y lo aterrador era lo mucho que quería dejar que esos límites cayeran. El acoso de Javier cesó después de la cena con Diego. Nunca más llamadas de números desconocidos, ni más intentos de contacto por intermediarios, solo silencio que confirmó la predicción de Marco. La noticia se había corrido, y mi exnovio había decidido que cruzar a Marco Torres no valía la pena el cierre que creía merecer. La distancia profesional que Marco había prometido duró exactamente 4 días. Empezó de a poco. El café aparecía en mi escritorio por las mañanas, exactamente como me gustaba. Miguel me escoltaba al metro y de regreso con una regularidad creciente. Las preguntas de Marco durante las reuniones se volvían más personales, menos centradas en el trabajo y más interesadas en mis opiniones sobre cosas que no tenían relación alguna con el negocio. «Lees a la gente notablemente bien», dijo una tarde, observándome desde su escritorio. «¿Dónde aprendiste esa habilidad?» Levanté la vista del contrato que estaba revisando. Necesidad. Cuando creces sin dinero, aprendes a evaluar a las personas rápidamente. ¿Quién es seguro? ¿Quién es peligroso? ¿Quién pretende ser uno cuando en realidad es el otro?
Instinto de supervivencia, no capacitación. ¿Tu familia tuvo problemas económicos? No era una pregunta. Él lo había sabido desde antes de contratarme. Diligencia de vida. Mi madre tenía 3 trabajos para mantenernos con techo y comida. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años. Aprendí temprano que al mundo no le importan tus circunstancias. O te adaptas o te ahogas. Dejé mi pluma, encontrando su mirada. ¿Hay algún objetivo en esta indagación personal o solo tienes curiosidad? Ambas cosas. Marco se recostó en su silla, estudiándome con esa intensa concentración. Estoy tratando de entender cómo alguien con tu inteligencia y pensamiento estratégico terminó como asistente ejecutiva en lugar de liderar su propio imperio. La pregunta caló más hondo de lo que probablemente pretendía. No todo el mundo tiene el capital o las conexiones para construir imperios, señor Torres. Algunos de nosotros estamos demasiado ocupados sobreviviendo como para planificar una conquista. Eres lo suficientemente brillante como para hacer ambas cosas. Su voz era suave pero segura. Podrías estar dirigiendo esta empresa si quisieras. ¿Por qué no lo haces? Porque tenía 24 años cuando empecé a trabajar para ti. Estuve a punto de decir. Porque tenía préstamos estudiantiles y un alquiler y ninguna red de seguridad. Porque construir imperios requiere recursos que no tenía. En su lugar, dije, quizás estoy construyendo algo, solo que más lento y con más cuidado de lo que hiciste tú. Algo se movió en su expresión, comprensión tal vez, o reconocimiento. ¿Qué quieres, Lara? Si los recursos no fueran un problema, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué construirías? La pregunta se sintió peligrosa, como si estuviera ofreciendo algo que no debería aceptar. Pero la genuina curiosidad en su voz hizo que la honestidad se sintiera más segura que la evasión. Programas de educación financiera para personas como mi madre, que trabajan en varios empleos, tratando de llegar a fin de mes, siendo explotadas por prestamistas abusivos porque no entienden las tasas de interés o los términos de los contratos. Me sorprendí a mí misma con la pasión en mi voz. Soy voluntaria enseñando conceptos básicos los sábados, pero no es suficiente. Quiero expandirlo, tener un impacto real, ayudar a la gente a evitar las trampas que mantuvieron a mi familia en dificultades. Marco permaneció en silencio por un largo momento, observándome con una expresión que no pude descifrar. Luego se puso de pie, dirigiéndose a las ventanas que daban a Ciudad de México. ¿Y si lo financiara yo? Tu programa, operación a gran escala, personal profesional, múltiples ubicaciones. Tú lo diseñas, yo proporciono el capital. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué harías eso? Porque tienes razón. Estás construyendo algo y quiero ayudarte a construirlo más rápido. Se giró para mirarme. Considéralo una inversión en algo que importa más que los márgenes de beneficio. Nada le importa más que los márgenes de beneficio, Marco. Así es como construyó todo esto. Señalé la oficina, la vista, el imperio que había creado. Eso era cierto hasta hace poco. Su mirada sostuvo la mía, cargada de un significado que no estaba del todo lista para decodificar. Las cosas cambian, las prioridades se mueven, las personas se vuelven más importantes que los porcentajes. La confesión quedó suspendida entre nosotros, imposible de ignorar o descartar. Me puse de pie, necesitando distancia de la intensidad del momento. Necesito pensar en esto. Es una oferta significativa. Tómate todo el tiempo que necesites. El capital estará allí cuando estés lista. Marco regresó a su escritorio, la máscara profesional deslizándose de nuevo en su lugar. El equipo de expansión de Yakarta llega mañana. Te necesitaré en la reunión informativa de la mañana. Asentí y huí a mi escritorio, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Marco Torres me ofrecía financiar mi sueño. No como caridad, no como manipulación, sino como un apoyo genuino para algo que me importaba. La voz de Carmen resonó en mi cabeza. Cuando quieren algo, reorganizan el mundo hasta que la resistencia se vuelve imposible. ¿Era eso lo que era? ¿Marco reorganizando mi vida para que me fuera más difícil rechazarlo?
¿O era algo completamente diferente? 2 semanas después, el equipo de expansión de Yakarta había tomado la sala de conferencias, convirtiéndola en una sala de guerra de logística y estrategia. Coordinaba horarios, gestionaba comunicaciones y observaba a Marco operar a pleno rendimiento, derribando obstáculos, construyendo alianzas, creando caminos donde antes no existían. Una noche, después de que el equipo finalmente se dispersara, encontré a Marco todavía en la sala de conferencias, estudiando mapas de rutas marítimas extendidos sobre la mesa. Parecía exhausto, la corbata desechada, las mangas de la camisa remangadas, el pelo revuelto de pasarse las manos por él. Deberías irte a casa, le dije desde el umbral. Descansa un poco. La presentación de mañana ya es perfecta. Nada es perfecto hasta que se ejecuta. Levantó la vista, esbozando una cansada sonrisa. Lo dice la mujer que ha estado aquí tanto como yo. Me pagan por estar aquí. Entré en la habitación, recogiendo las tazas de café abandonadas. Tú eres el jefe. Podrías delegar y marcharte. Podría, pero no confío en nadie más para que lo haga bien. Se enderezó, estirando los hombros. Excepto en ti. Confío completamente en ti. La confesión hizo que mis manos se detuvieran. Marco, estoy borrando líneas que deberían permanecer claras. Se acercó, deteniéndose justo dentro de mi espacio personal. Pero estoy cansado de fingir que solo te veo como mi asistente. Cansado de actuar como si estos últimos 3 años no hubieran sido la relación más importante de mi vida. Mi aliento se cortó. Tenemos una relación profesional. Eso es todo lo que puede ser. ¿Por qué? Su voz era suave pero desafiante. Porque soy tu empleador, porque la gente podría chismear, porque tienes miedo de lo que sucede cuando dejamos de mantener la distancia. Todas esas razones, ninguna de ellas suficiente para explicar el verdadero miedo de que si me permitía desear esto, desearlo a él, perdería la independencia que tanto me había costado construir, que me convertiría en otra mujer cuya identidad se absorbía en la órbita de un hombre poderoso. No quiero ser tu posesión, Marco. He trabajado demasiado duro para ser mi propia persona. ¿No quiero poseerte? Su mano se alzó, acariciando mi rostro con una dulzura devastadora. Quiero estar a tu lado, apoyarte, verte construir algo extraordinario y saber que fui parte de hacerlo posible, no porque me necesites, sino porque elegiste dejarme entrar. La distinción importaba más de lo que quería admitir. Esto es aterrador, susurré. Lo sé. Su pulgar trazó mi pómulo, el tacto enviando calor a través de mí. Pero he terminado de fingir que no siento esto. He terminado de actuar como si fueras reemplazable cuando eres la persona más irreemplazable de mi vida. Debía haberme apartado, debía haber reforzado los límites, mantenido la distancia profesional. En lugar de eso, me incliné hacia su tacto, cerré los ojos ante la intensidad del momento. Si hacemos esto, si me permito desear esto, necesitas entender algo. Lo que sea. No me encogeré para encajar en tu vida. No me volveré invisible, ni conveniente, ni más pequeña. Si me quieres, me tendrás a mí por completo. Mis aristas, mis opiniones, mi negativa a ser controlada. La risa de Marco fue suave, genuina. Lara, esas son las partes que más quiero. Entonces me besó, no con suavidad, no con timidez, sino con la intensidad concentrada que ponía en todo lo que deseaba. Le devolví el beso. 3 años de atracción negada me inundaron en un torrente. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Sube conmigo al penthouse, solo para hablar, para que no tengamos esta conversación en una oficina donde cualquiera podría entrar. Debía haber dicho que no. Debía haberme ido a casa, mantenido la distancia, dado tiempo para pensar con claridad. En cambio, asentí. Está bien, pero solo para hablar. Su sonrisa fue cómplice, como si entendiera que me estaba mintiendo a mí misma. Claro, solo para hablar. El penthouse estaba 12 pisos por encima de la oficina, al que se accedía por un ascensor privado que requería identificación biométrica.
Nunca había estado allí a pesar de 3 años de trabajar para Marco. Era su santuario, separado del imperio empresarial. El espacio era impresionante. Ventanales de piso a techo, muebles minimalistas, arte que era genuinamente hermoso en lugar de una decoración costosa. Libros por todas partes. Prueba de que Marco Torres leía filosofía, historia y poesía cuando no estaba desmantelando corporaciones. «Estás sorprendida», dijo, observándome contemplar el espacio. Esperaba algo más ostentoso. Me acerqué a las ventanas, contemplando la ciudad extendida debajo de nosotros. Esto es realmente hermoso, personal. Tuve suficientes actuaciones en mi vida profesional. Quería que mi hogar fuera honesto. Sirvió 2 copas de vino, ofreciéndome una. Aquí ves la versión real de mí, la que existe cuando no soy el aterrador jefe mafioso que todos temen. Acepté el vino estudiándolo en este nuevo contexto. Más suave de alguna manera, más accesible, todavía peligroso, pero de una manera diferente. Háblame de la oferta para financiar mi programa, dije. La verdadera razón por la que la hiciste. Marco se sentó en el sofá, haciéndome un gesto para que me uniera a él. Me senté, manteniendo una cuidadosa distancia. ¿Porque verte enseñar educación financiera los sábados? Sí, sé sobre eso. Me mostró quién eres más allá de la competencia y la estrategia. Realmente te preocupas por ayudar a la gente a evitar las trampas que experimentaste. Eso me importa. ¿Por qué importa? Porque construí mi imperio explotando esas mismas trampas. Su honestidad era cruda, indefensa. Presto dinero a personas que no pueden permitirse las tasas de interés. Compro propiedades a familias en ejecución hipotecaria. Obtengo beneficios de la desesperación de otros. Y luego te vi pasar tu tiempo libre tratando de prevenir ese ciclo. Y me di cuenta de que quiero construir algo que ayude en lugar de dañar, incluso si es solo un programa, incluso si no genera ganancias. La confesión fue más vulnerable de lo que jamás lo había escuchado. Estás tratando de equilibrar la balanza. Estoy tratando de ser digno de ti. Su mirada era firme, inquebrantable. Me ves con claridad, Lara. Sabes exactamente lo que soy, lo que he hecho, y de alguna manera aún eliges trabajar a mi lado, confiar en mí. Quiero merecer esa confianza. Dejé mi copa de vino, procesando la enormidad de lo que me ofrecía. No solo capital para mi programa, sino una verdadera asociación, apoyo sin control. Si acepto tu financiación, la gente asumirá que me acuesto contigo por dinero. La realidad se sentía importante de reconocer. Que asuman lo que quieran. Tú sabrás la verdad, que eres brillante y merecedora, y triunfarías con o sin mi capital. Solo estoy acelerando los tiempos. Estudié su rostro, buscando manipulación o una agenda oculta. Solo encontré un deseo genuino de ayudarme a tener éxito. Está bien, dije en voz baja. Aceptaré tu financiación con una condición. Nómbrala. Me permite diseñar y dirigir el programa sin interferencias. Eres un inversor, no un gerente. Yo tomo las decisiones sobre el plan de estudios, las ubicaciones, el personal. Confías en mí para ejecutar mi visión. La sonrisa de Marco fue lenta, aprobatoria. Hecho, tendré los contratos redactados esta semana. Eso fue fácil, porque ya planeo incluir esa cláusula. No quiero controlar tu programa, Lara. Quiero hacerlo posible. Se acercó más, cerrando la distancia entre nosotros. Así como no quiero controlarte a ti, quiero hacer tu vida más fácil, más segura, mejor de cualquier forma que me lo permitas. Su mano encontró la mía, los dedos entrelazados. El contacto envió una chispa de conciencia a través de mí. 3 años de atracción negada de repente imposibles de ignorar. Esto lo va a cambiar todo, susurré. Lo sé. Me levantó la mano a los labios, presionando un beso en mis nudillos. Pero he terminado de fingir que no quiero que así sea. Debería haberme ido entonces. Debería haberme mantenido dentro de los límites un poco más. Debía haberme dado tiempo para pensar con claridad.
En cambio, me quedé charlando toda la noche, compartiendo historias de nuestros pasados, construyendo algo que se sentía más real que cualquier contrato o acuerdo comercial. Para cuando el amanecer iluminó el cielo, había tomado mi decisión. Estaba completamente involucrada, significara lo que significara, costara lo que costara. Marco Torres había reorganizado mi mundo hasta que la resistencia se volvió imposible, y yo había elegido dejar de resistirme. El programa de educación financiera se puso en marcha 3 meses después. 4 ubicaciones en toda la ciudad, personal profesional que yo misma había seleccionado. Un plan de estudios que había diseñado basándome en las experiencias de mi madre y las mías. Marco había cumplido su promesa. Financiación sin interferencias, apoyo sin control. La prensa económica se dio cuenta. Aparecieron artículos cuestionando por qué Marco Torres, conocido por su despiadada maximización de beneficios, estaba financiando una organización sin fines de lucro que socavaba activamente las prácticas de préstamos abusivos de las que él se beneficiaba. La especulación se intensificó cuando los periodistas descubrieron que yo era tanto la directora del programa como su asistente ejecutiva. «Te están llamando mi amante», dije una tarde, leyendo el último artículo en mi teléfono. Estábamos en el penthouse compartiendo comida a domicilio del restaurante tailandés que se había convertido en nuestra rutina, sugiriendo que el programa es solo un costoso juego previo. Marco levantó la vista de su computadora portátil sin inmutarse. ¿Están equivocados con lo de la amante? No lo estamos. Me detuve porque sí lo estábamos. Cualquiera que fuera la etiqueta que usáramos, la realidad era innegable. Somos colegas que casualmente se acuestan. Eso es diferente. ¿Lo es? Su sonrisa era cómplice. Has pasado los últimos 3 meses en mi cama más noches que en tu propio apartamento. Tus preferencias de café programadas en mi máquina. Sé que duermes en el lado izquierdo y robas mantas. Eso suena menos a colegas y más a otra cosa. La observación hizo que mi pecho se contrajera. Nunca habíamos hablado de etiquetas, nunca habíamos definido lo que éramos más allá de la atracción mutua y el respeto genuino. Pero él tenía razón. En algún momento de los últimos 3 meses, habíamos construido algo que se parecía notablemente a una relación. ¿Qué quieres que seamos?, pregunté en voz baja. Marco cerró su laptop, dándome toda su atención. Quiero que te mudes aquí oficialmente, que dejes de fingir que vives en otro lugar cuando ambos sabemos que perteneces aquí. La presunción debería haberme irritado. En cambio, sentí algo cálido instalarse en mi pecho. Ese es un paso significativo. Ya lo hemos dado, solo te pido que reconozcas la realidad. Se acercó a donde yo estaba sentada, arrodillándose frente a mí para que estuviéramos a la altura de los ojos. Quiero despertarme contigo todas las mañanas. Quiero que tus cosas se mezclen con las mías. Quiero construir algo real en lugar de fingir que esto es casual, cuando ambos sabemos que no lo ha sido desde la noche en que le dijiste a Javier que no te llamara cariño. La referencia a aquella llamada telefónica, el momento en que todo cambió, me hizo sonreír a pesar de la seriedad de la conversación. ¿Estás muy seguro de esto? Estoy seguro de ti. Todo lo demás es logística. Sus manos se posaron en mis rodillas, cálidas y firmes. Quédate a vivir conmigo, Lara. Déjame cuidarte de la misma manera que tú me has cuidado a mí durante 3 años. Pensé en mi apartamento, el espacio reducido que había mantenido por principio más que por necesidad. Pensé en las noches que había pasado allí, las mañanas despertando junto a Marco, la forma en que se había integrado tan completamente en mi vida que separarnos se sentía artificial. Vale, dije. Me mudaré, pero mantendré mi nombre en el contrato de alquiler durante 6 meses, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Su voz era suave, no ofendido. Por si te cansas de mí dejando tazas de café por todas partes. Por si descubro que tienes hábitos extraños que me vuelven loca. Por si esto se echa a perder y necesito un lugar donde retirarme. La honestidad se sintió importante. Estoy completamente comprometida, Marco, pero también soy lo suficientemente inteligente como para tener una estrategia de salida. Su risa fue suave y aprobadora.
No serías tú sin planes de contingencia. Quédate con el apartamento. Dormiré mejor sabiendo que te sientes lo suficientemente segura como para irte si lo necesitas. La comprensión en su voz abrió algo en mi pecho. No estaba tratando de atraparme o controlarme. Me estaba dando la libertad de elegirlo repetidamente, cada día, sin coacción. Te amo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Las palabras se me escaparon antes de que conscientemente decidiera decirlas. Sé que es rápido y probablemente desaconsejable dada nuestra dinámica profesional, pero te amo. La expresión de Marco se transformó. La máscara controlada que mostraba al mundo se disolvió en algo crudo y genuino. Te he amado desde el día en que corregiste mi análisis del contrato de Martínez y me miraste como si esperaras que te despidiera por tener la audacia de tener razón. Estabas aterrorizada y desafiante en igual medida, y me di cuenta de que esta mujer me destruiría o me salvaría, y no me importó cuál, siempre y cuando pudiera seguir observándola trabajar. Entonces me besó, profundo, posesivo y tierno a la vez. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, yo estaba llorando, lágrimas de felicidad que no me molesté en ocultar. Vamos a ser pésimos en esto, logré decir entre lágrimas. Ambos somos demasiado tercos y controladores y pésimos para llegar a acuerdos. Probablemente, pero seremos pésimos juntos. Me secó las lágrimas con los pulgares, acunando mi rostro. Y cuando peleemos, y pelearemos, lo haremos con honestidad, sin manipulación, sin juegos, solo dos personas que se negaron a encogerse, tratando de encontrar la manera de encajar. De todos modos, la promesa se sintió sagrada de alguna manera, más vinculante que cualquier contrato. Me mudé la semana siguiente. Carmen ayudó, haciendo observaciones agudas sobre cómo la mayoría de mis pertenencias ya estaban en el penthouse de Marco, así que realmente solo estábamos trasladando ropa y libros. Miguel supervisó los aspectos de seguridad, asegurándose de que mi nuevo hogar estuviera tan protegido como la oficina de Marco. Para cuando la última caja fue desempacada, me había integrado oficialmente en la vida de Marco Torres, de maneras que me habrían aterrorizado hace 6 meses. Pero de pie en nuestra habitación, no la suya, viendo a Marco colgar el cuadro de mi abuela en la pared junto a su costosa colección de arte, me sentí segura de haber tomado la decisión correcta. La certeza duró exactamente 3 semanas. Una tarde, al salir del Centro de Educación Financiera, noté un coche, sedán negro, ventanas tintadas, aparcado al otro lado de la calle en un lugar que ofrecía una vista clara de la entrada. Nada inusual en Ciudad de México, excepto que había visto el mismo coche cerca del penthouse esa mañana. Saqué mi teléfono, tomé una foto discreta antes de dirigirme al metro. Una vez bajo tierra, le envié la imagen a Miguel con una sola línea. ¿Me le están siguiendo? Su respuesta llegó en minutos. Quédese en el metro. Estoy rastreando su ubicación. Nos vemos en el piso 42. Mi pulso se disparó. La certeza de que algo andaba muy mal inundó mi sistema. Seguí las instrucciones de Miguel, tomando el tren al centro, luego caminando las 3 cuadras hasta el edificio de Marco con la mano en el spray de pimienta que Carmen había insistido en que llevara. Miguel me recibió en el vestíbulo. Su máscara profesional no ocultaba del todo la tensión en sus hombros. El coche está registrado a una empresa fantasma. Lo estamos investigando ahora. El señor Torres la quiere arriba de inmediato. El viaje en ascensor se hizo más largo de lo habitual. Cuando las puertas se abrieron en la suite ejecutiva, encontré a Marco de pie junto a las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja, su voz con esa peligrosa suavidad que significaba que alguien estaba a punto de pasar un día muy malo. Terminó la llamada al verme, cruzó el espacio en 3 zancadas y me atrajo hacia él. ¿Estás bien? ¿Alguien se te acercó? Estoy bien, solo un poco asustada. Me apoyé en su solidez cálida, dejando que el miedo se disipara. El coche probablemente no era nada. No era nada. Los brazos de Marco se apretaron a mi alrededor. La empresa fantasma se remonta a Viktor Kov. Es un empresario ruso con intereses que chocan con los míos. Llevamos meses orbitando el uno al otro, tratando de obtener ventaja. Mi estómago se contrajo.
Me está usando como palanca. Está probando si eres una vulnerabilidad que protegeré o un activo que sacrificaré. La voz de Marco era sombría. Mañana tendré esta conversación con él directamente. Dejaré claro que estás fuera de los límites. Puedo cuidarme sola, Marco. No necesito que pelees mis batallas. Esta no es tu batalla, es la mía. Me echó hacia atrás para mirarme, con una expresión feroz. A Kov no le importas tú personalmente. Le importa lastimarme a mí. Y la forma más rápida de lastimarme es a través de ti. La realidad de lo que había incursionado se cristalizó. Amar a Marco Torres significaba heredar a sus enemigos. Significaba convertirme en un objetivo para la gente que me veía como nada más que una herramienta para manipularlo. ¿Qué hago?, pregunté en voz baja. Me dejas a mí manejarlo y confías en que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Su mano acarició mi rostro, su pulgar rozando mi pómulo. Sé que es difícil para ti confiar en que otra persona te proteja, pero este es mi mundo. Lara, déjame navegarlo. Quería discutir, insistir en mantener mi independencia, pero el miedo que aún corría por mis venas hizo que la honestidad venciera al orgullo. Está bien, pero me mantienes informada. No me proteges manteniéndome en la oscuridad. La sonrisa de Marco fue leve pero genuina. Trato. Cumplió su palabra. Durante la semana siguiente, me informó de cada acontecimiento con Kov, las negociaciones que se llevaban a cabo entre bastidores, las presiones que se aplicaban, el cambio gradual hacia la resolución. Miguel aumentó la seguridad a mi alrededor, pero discretamente, manteniendo mi capacidad de moverme libremente mientras aseguraba que nunca estuviera realmente sola. La situación se resolvió cuando Marco le dio a Kov lo que realmente quería: acceso a una ruta marítima que había sido el verdadero objetivo todo el tiempo. La vigilancia cesó, la amenaza se evaporó como si nunca hubiera existido. Pero el incidente cambió algo entre nosotros. Entendía ahora, visceralmente, lo que significaba estar con alguien cuyo imperio atraía enemigos. Y Marco había visto mi miedo, mi vulnerabilidad, las partes de mí que no eran estratégicas ni controladas. Lo siento, dijo una noche, abrazándome en la oscuridad de nuestra habitación. Sabía que esta vida era peligrosa. Debía haberte advertido mejor, darte más opciones sobre lo que te estabas metiendo. Te elegí sabiendo exactamente quién eres. Me di la vuelta para encararlo, nuestros rostros a centímetros en la almohada compartida. Nunca me ocultaste tu mundo, Marco. Entré en esto con los ojos abiertos, pero saberlo intelectualmente y experimentarlo directamente son cosas diferentes. Su mano encontró la mía debajo de las sábanas, los dedos entrelazados. Si quieres retroceder, crear más distancia por tu propia seguridad, lo entenderé. Pensé en los últimos 3 meses. El programa de educación financiera prosperando bajo mi dirección. Las mañanas despertando junto a Marco. La forma en que había apoyado mis sueños mientras protegía mi autonomía. Las noches pasadas hablando de todo y de nada. Construyendo algo real en los espacios entre el poder y la vulnerabilidad. No voy a retroceder, dije con firmeza. Voy a avanzar, con todo. Lo que eso significara. El beso de Marco fue respuesta suficiente. Gratitud, alivio y amor entremezclados en el contacto. Nos dormimos enredados, y soñé con un futuro donde su peligroso mundo y mi feroz independencia coexistieran de alguna manera. Se sentía posible, más que posible, inevitable. 6 meses después de mudarse con Marco, me encontraba en la sala de conferencias presentando la propuesta de expansión del programa de educación financiera a su junta directiva, no como su novia o asistente, sino como la directora del programa que estaban considerando para una financiación adicional. Marco estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una expresión profesionalmente neutra, pero percibí el orgullo en sus ojos cuando respondí a una pregunta particularmente agresiva del director financiero sobre el retorno de la inversión. El ROI no se mide en márgenes de beneficio, dije con calma. Se mide en familias que no pierden sus hogares por préstamos depredadores.
en personas que entienden sus derechos al firmar contratos, en romper ciclos de explotación financiera que han persistido durante generaciones. Si eso no se alinea con su filosofía de inversión, podemos encontrar financiación en otro lugar. El director financiero se encrespó, pero la ligera sonrisa de Marco indicaba que yo había dicho exactamente lo que él esperaba que dijera. La Junta aprobó la expansión por unanimidad. Una vez dispersos, Marco me atrajo a su oficina, cerrando la puerta tras nosotros. Estuviste magnífica. El director financiero parecía querer discutir, pero no encontró la lógica para contradecirte. Porque no hay lógica para contrarrestar. ¿O crees que algunas cosas importan más que el beneficio o no? Dejé mis materiales de presentación, volviéndome hacia él. Gracias por dejarme librar esa batalla sola. Sé que podrías haber cortado el interrogatorio de inmediato. No me necesitabas. Se acercó, sus manos posándose en mi cintura. Nunca me necesitaste para luchar por ti. Solo me dejabas estar a tu lado a veces, lo cual aprecio más de lo que sabes. Los últimos 6 meses nos habían enseñado a ambos la diferencia entre protección y sociedad. Marco había aprendido a darme espacio para manejar mis propios desafíos. Yo había aprendido a aceptar ayuda cuando la necesitaba, comprendiendo que pedir apoyo no era lo mismo que rendir autonomía. Habíamos encontrado el equilibrio, imperfecto, constantemente negociado, pero real. Hay algo que necesito decirte, dije, las palabras que había guardado durante 2 semanas finalmente listas para salir. Algo que lo cambia todo. La expresión de Marco cambió, la preocupación parpadeando en sus facciones. Lo que sea lo manejaremos juntos. Saqué la pequeña caja de mi bolsillo, el test de embarazo que me había hecho esa mañana. El tercer resultado positivo en tantos días. Estoy embarazada, de 8 semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Él se quedó completamente inmóvil, mirando la prueba como si estuviera escrita en un idioma que no entendía. Luego, su mirada se encontró con la mía, y la emoción en sus ojos me oprimió la garganta. «Estás embarazada». Maravilla, miedo y alegría se entrelazaban en su voz. «Vamos a tener un bebé». «Sí, lo sé, nunca discutimos esto, nunca lo planeamos. Si necesitas tiempo para procesar». Marco me besó, cortando mi parloteo con el tipo de beso que reescribió todas las suposiciones sobre lo que él quería, lo que estábamos construyendo. Cuando se separó, estaba sonriendo, genuina, sin reservas feliz. «Te amo. Amo que lleves a nuestro hijo. Amo que nuestro futuro acaba de volverse más complicado y aterrador y perfecto». Su mano se posó en mi aún plano estómago, protectora y reverente. «Lo haremos juntos». La certeza en su voz asentó algo en mi pecho. Juntos, con límites y negociaciones, y yo manteniendo mi carrera e independencia incluso después de que llegue el bebé. No esperaría menos. Me acercó, apoyando su frente en la mía. «Vamos a ser padres terribles. Ambos somos demasiado tercos y controladores. Probablemente, pero nuestro hijo nunca dudará de que es amado o protegido, o capaz de construir su propio imperio». Sonreí contra sus labios. Eso es más de lo que la mayoría de los niños obtienen. Le contamos a Carmen primero. Gritó, luego lloró, luego exigió ser la madrina, con una ferocidad legal que hizo reír a Marco. Miguel se enteró por el equipo de seguridad y apareció en el penthouse con flores y un discreto. «Felicidades, señor. El bebé tendrá suerte de tenerlos a ambos». Sofía envió una cesta de regalo y un mensaje de que la oficina funcionaba sin problemas en nuestra ausencia. El personal del programa de educación financiera envió una tarjeta grupal firmada por cada empleado. Para cuando terminaron las horas de visita, yo estaba agotada y abrumada y más agradecida que nunca por la vida que de alguna manera había construido. «Lo hicimos bien», le susurré a Marco mientras sostenía a Elena, nuestra hija, durmiendo plácidamente contra su pecho. «Ella lo va a cambiar todo». «Ya lo ha hecho». Levantó la vista, encontrando mis ojos al otro lado de la habitación del hospital. Hace 3 años, yo era un hombre que construía imperios solo y lo llamaba fortaleza. Ahora soy padre y compañero.
aprendiendo que la verdadera fortaleza es dejar entrar a la gente, pedir ayuda, construir algo más grande que yo mismo. Sonreí entre lágrimas frescas. ¿Quién diría que eras capaz de crecimiento personal? ¿Quién diría que serías lo suficientemente paciente como para esperar mientras lo entendía? Su sonrisa de respuesta fue suave, genuina, la expresión que solo me mostraba a mí. Te amo, Lara Flores. Gracias por elegirme incluso cuando no lo merecía. Yo también te amo, incluso cuando eres imposible, controlador y demasiado terco para admitir que estás equivocado. Nunca me equivoco, dijo automáticamente. Luego se rió cuando le lancé una almohada. Vale, a veces me equivoco, pero solo en cosas pequeñas, como las revisiones del contrato de Martínez. Eso fue hace 3 años. Nunca vas a dejarlo pasar, ¿verdad? Nunca. Fue el momento en que me di cuenta de que eras capaz de escuchar. Me moví con cuidado, todavía dolorida por el parto. Vengan aquí ustedes dos. Marco se acomodó a mi lado en la estrecha cama del hospital, Elena acunada entre nosotros. Nos quedamos allí en un silencio confortable, observando a nuestra hija dormir, construyendo algo que nunca había creído posible, una familia que se sentía como un hogar. Afuera, la ciudad zumbaba con su caos habitual. Adentro, creamos nuestro propio universo, pequeño y perfecto, y completamente nuestro. 6 meses después, de pie en la recién renovada oficina de la sede principal del programa de educación financiera, me dirigí a una sala llena de gente que había venido a celebrar la expansión. Marco estaba parado al fondo, Elena dormida contra su pecho en un portabebés, observándome con orgullo silencioso. Hace 3 años, trabajaba en 3 empleos y apenas sobrevivía. Comencé, mi voz clara y resonante. No creía en futuros más allá del próximo cheque de pago, pero alguien vio potencial en mí cuando yo no podía verlo en mí misma. Alguien me dio recursos, confianza y espacio para construir algo significativo. Mis ojos encontraron los de Marco al otro lado de la sala. Este programa existe porque una persona creyó que algunas cosas importan más que las ganancias, que ayudar a la gente importa más que explotarla, que construir legados no se trata de acumulación, se trata de impacto. Los aplausos fueron cálidos, genuinos. Carmen estaba sentada en la primera fila, llorando lágrimas de felicidad. Sofía gestionaba la logística con una competencia sin esfuerzo. Miguel supervisaba la seguridad con su habitual profesionalismo. Después de los discursos y las celebraciones, Marco y yo nos quedamos solos en el centro, Elena aún dormida plácidamente contra él. Gracias, dije en voz baja, por todo esto, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Tú lo habrías construido de todos modos, dijo Marco con certeza. Solo aceleré los tiempos. Siempre fuiste capaz de cosas extraordinarias, Lara. Solo necesitabas que alguien te diera el espacio para demostrarlo. Me incliné para besarlo, con cuidado de no molestar a nuestra hija dormida. Hacemos un buen equipo, el mejor equipo. Su brazo libre me rodeó, acercándome a él. Tú, yo y esta pequeña humana que va a heredar nuestra terquedad. Dios ayuda al mundo. Me reí apoyando la cabeza en su hombro. Vamos a criar a una niña aterradora. Bien, el mundo necesita más mujeres aterradoras que se nieguen a ser subestimadas. Marco me dio un beso en el pelo. Te tendrá a ti como ejemplo. Será imparable. Nos quedamos allí en nuestro imperio de justicia financiera, nuestra hija durmiendo plácidamente entre nosotros, y me di cuenta de que esto era lo que significaba ganar. No dominio o control, sino asociación y confianza, y construir algo significativo juntos. Marco Torres me había escuchado defenderme en una llamada telefónica 3 años antes, y había decidido que valía la pena protegerme. Valía la pena apoyarme. Valía la pena amarme de maneras que me hacían más fuerte en lugar de más pequeña. Y yo había elegido amarlo de vuelta. El hombre peligroso, brillante e imposible que había reorganizado todo su mundo para hacer espacio para el mío. Habíamos construido algo real, algo que duraría más que nosotros dos. Un legado medido en vidas cambiadas en lugar de ganancias acumuladas. Y de pie allí,
Rodeados de todo lo que habíamos creado, me sentí segura de que apenas habíamos empezado.